La casa museo No pasa absolutamente nada, que tenemos seguridad, ¿vale? Ahora, como somos muchas personas, estamos en una casa museo y hay una serie de normas básicas, ¿vale? Estamos en una casa museo, eso quiere decir que aquí vivió o nació alguna de esas personas importantes. En este caso son los dos hermanos León y Castillo y el que nació aquí, Fernando León y Castillo, la casa de al lado. Esta es la casa de Mociano Placeres Torón, ¿vale? Dicho esto, lógicamente no pueden tocar las cosas que vean, ni sentarse en las sillas que vean. Si hay alguien que por alguna necesidad tiene que sentarse, nos lo indican a mi compañero Roberto o a mí, que soy Pedro, ¿vale? Y os acercaremos una silla que puedan utilizar, ¿vale? Dicho esto, tenemos que dividirnos en dos grupos. El primer grupo va a empezar con mi compañero Roberto en la planta superior, en esa puerta que tienen a mano derecha, ¿vale? Ahí vayan subiendo, por favor, unas 25 personas y el resto iría por esta sala conmigo, ¿vale? El deber y que son muy malos para las obras. Cada vez que nosotros damos un fogonazo, sobre todo cuando hay flash, eso los activa y los pone en marcha. Y es lo que puede hacer que muchas veces las obras tengan problemas de hongo, que es lo que nosotros llamamos los xilófagos, que son unos bichitos que se van comiendo, pues ya no solo la tela, sino las maderas. Entonces, cuando ustedes vayan a algún museo y digan, ay, normalmente lo de las fotos suelen ser, y sobre todo lo del flash en las fotos, suelen ser normalmente por medidas de conservación, no por otras cosas. Después hay museos que no dejan sacar fotos por copyright, porque después quieren que pasen por la tienda a comprar las estampitas. Bueno, estamos en la Casa Museo de Castillo, bienvenidos y bienvenidas. Esta casa, como le había dicho mi compañero Pedro, en esta casa nació Fernando León y Castillo. Su hermano Juan, que es este que tenemos aquí, no nació aquí, él nació en Las Palmas en 1834. Fernando nació en 1842. Esta es la sala que tenemos dedicada a Juan y nos vamos a centrar ahora en este momento en él.
Él nació en Las Palmas, él estudió la carrera de Ingeniería de Canales, Puertos y Caminos. Él se fue a Madrid a estudiar esa ingeniería. De ese proceso de estudio tenemos algunas cosas muy sorprendentes. La Inmaculada que tenemos ahí detrás, ese fue su proyecto de ingreso en la Facultad de Ingeniería. Porque antiguamente, ustedes siempre saben que los ingenieros tienen que saber dibujar muy bien, pero en aquella época, además, a los ingenieros no solo se les pedía dibujo técnico, sino se les pedía también saber dibujo artístico. Y cuando Juan presenta los papeles para ingresar en la universidad para estudiar la carrera de ingeniería, su examen de ingreso fue, le pusieron una estampita de una Inmaculada y fue copiarla al momento. Esto no era de esto de me lo llevo para mi casa y lo hago y después lo traigo, no, el examen fue hacer esa Inmaculada que tenemos ahí. Ese fue su examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería. Él, cuando vuelve a Las Palmas, él fue una persona muy visionaria. Él tenía claro que Las Palmas necesitaba un puerto de primer nivel, de primera envergadura. El puerto que había en Las Palmas en ese momento estaba en la zona de San Telmo, de Triana. Era el puerto que había tenido Las Palmas toda la vida, después de la conquista, pero era un puerto muy malo. ¿Por qué? Porque los barcos tenían poco fondo y los barcos no podían llegar bien. Tenían que atracar fuera de la bahía y después acercar, imagínense, desembarcar las mercancías y todo eso en barcas pequeñas y demás. Y no era un buen puerto, además estaba antiguo y demás. Entonces, Juan pensó, bueno, pues Las Palmas necesita, como la ciudad que es, un puerto de primera envergadura. En aquel entonces, de 1812, desde la Constitución de la Pepa, Canarias es una provincia española, pero solo una. Las 7 Islas Canarias eran una provincia, con capital en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, cuando se pide al Estado español que el permiso para construir un puerto de primera división, claro, lo que dicen desde el gobierno es, miren señores, ustedes tienen una capital que es Tenerife, así que el puerto principal se va a construir en Tenerife. Y claro, ahí nos quedamos nosotros como diciendo, cachis, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Claro, Fernando, su hermano, que estudia Derecho, y después ya contaremos más cosas de su vida, él se hace político y llega a determinados puestos de importancia. Entre ellos, llega a ser ministro de ultramar. El ministro de ultramar es el que se encargaba de colonias, islas y territorios que estaban fuera de lo que es la península ibérica. Entonces, él intermedia con el gobierno y lo que nos dicen desde el gobierno es, vale, ¿ustedes quieren construir un puerto nuevo? Vale, pero tiene que ser un puerto de tercera división, un puerto chiquitito, lo que se llamaba antiguamente un puerto de refugio. Por eso el puerto de la Luz antiguamente se llamaba el puerto del refugio y de la luz. Vale. Entonces Juan, que era muy inteligente, dijo, vale, vamos a construir un puerto de tercera división, que lo comienzan a construir en 1883, y después, para subirlo de categoría, no había que pedir permiso. Una vez tuviéramos un puerto que fuera chiquitito, ya lo podíamos ir mejorando sin pedir permiso. Y además, el dinero, Juan lo tenía muy claro dónde lo íbamos a conseguir. La colonia británica, la colonia de ingleses que vivían en Gran Canaria, fue muy importante. La familia Elder, la familia Miller, es decir, fueron muchas familias, los Licos, hubieron muchas familias que participaron en la financiación de ese puerto. ¿Qué piensa Juan? Dice, bueno, un puerto, ¿dónde lo vamos a construir? Pues no puede ser en la zona de Vegueta Triana, porque ya sabemos que ahí el fondo es muy malo y los barcos no llegan. Él estudia todo el litoral de la ciudad y dice, el mejor sitio es lo que antiguamente se llamaban las isletas. Ese era el sitio idóneo para construir el puerto. Por eso, actualmente el Puerto de la Luz está ahí. Un sitio donde los barcos pueden fondear muy bien, pueden atracar perfectamente, y además él estaba preparando el puerto no para barcos de madera, sino para barcos ya de acero, los barcos de la Revolución Industrial. Debajo del televisor tenemos un tipo de barco que era el barco que empezaban a llegar en el siglo XIX. Lo que los niños de primaria me dicen se parece al Titanic, ¿no? Pues algo así.
Después de la revolución industrial, con la revolución industrial llegan ese tipo de barcos, ¿no? Entonces, además Juan, la Organización Británica lo va mejorando por toda la luz, sufrió en casi 30 años varias remodelaciones y mejoras. Ya en 1927 era uno de los puertos más importantes del Atlántico Norte, porque, y además, recordemos que en ese periodo, del 14 al 18, fue la Primera Guerra Mundial. Muchos puertos estaban bloqueados, con lo cual el puerto de la Luz y de Las Palmas fue muy importante. También pensó en que, claro, ¿qué hacen unas islas con un gran puerto si no tenemos una red de faros importante? Entonces él proyectó una red de faros muy importante, entre ellos el faro de la Isleta, el que está en Sardina del Norte, en Galdar, y luego una de sus obras maestras, que fue el faro de Maspalomas. Un faro enorme, muy grande. Recordemos que a partir de Ingenio Agüime hacia el sur no había ni carreteras, ni vida, ni nada. Es decir, aquello era todo arena. Se tardaban días en llegar a Maspalomas. Días. Porque además había que ir en caballo o en burro. Entonces él plantea este faro. La linterna se trae desde Inglaterra, era lo último que había en lo más tecnológico. Actualmente el faro de Maspalomas conserva todavía la linterna que se compró en ese momento, y además hizo construir esa casita que ustedes ven pegada, porque ahí vivían dos familias de fareros que se iban turnando en el trabajo, y además se hizo construir un despacho. ¿Por qué? Porque como se tardaban tantos días en ir a Maspalomas, cuando él tenía que ir a hacer algún tipo de arreglo o lo que sea, se quedaba a dormir los días que hiciera falta antes de volverse a Las Palmas. Y ya por último, de todas las cosas que ideó Juan León y Castillo, por eso cuando muchas veces nos preguntan, oye, qué injusto, ¿no?, que solo tengan una sala a Juan y 2 o 3 a Fernando, digo, es que las obras de Juan no se pueden meter, ustedes salen a la calle y ven las obras de Juan, van a Las Palmas y ven el puerto, van a Maspalomas y ven el faro. Y la primera red de carreteras que se construyó en Gran Canaria, que fue anterior a la primera red de carreteras, por ejemplo, de Madrid, ya nosotros ya teníamos una red de carreteras bastante importante. Él pensó, vamos a ver, los barcos ingleses vienen aquí, en el edificio que hoy en día es el Elder y el Miller. Eso, ahí se acumulaba combustible, carbón. Los barcos venían, claro, cuando los barcos ingleses se marchaban vacíos. Traían carbón y se marchaban vacíos a buscar. Oye, estamos perdiendo aquí un viaje, ¿no? ¿Por qué cuando se van no los fletamos con nuestros plátanos? No, ustedes conocen una calle en Las Palmas que es, ¿cómo se llama? J.L. Jones. L. Jones, como le llama la gente, fue un británico que se le ocurrió que cuando los barcos no volvieran vacíos, sino volvieran llenos de mercancía nuestra, de plátano. Entonces, claro, lo que no podíamos hacer es que una variedad de plátano saliera de Arucas, por ejemplo, y tardara, con las carreteras que había, que eran caminos reales, tardara varios días en llegar al puerto. Después era meterlo en el barco y llegar a Inglaterra. Ese plátano, cuando llegaba a Inglaterra, no había quien se lo comiera, porque se había puesto pocho ya. Entonces las mercancías se tenían que transportar rápidamente. Entonces creó una red de carreteras que unía la ciudad de Las Palmas con Arucas, Teror, Galdar, todo el sur, o sea, todo el sur de Ingenio y Agüime, y toda la zona de Tamaraceite. El túnel de Tenoya, ¿lo conoce? Sí. Ese túnel fue proyectado por Juan León y Castillo, es de la red de carreteras original, de las que queda todavía viva. Entonces, por eso fue tan importante Juan León y Castillo para la economía y para el desarrollo de la isla de Gran Canaria. Ahora después ya les contaré un poquito más de Fernando. Y para terminar un poco en esta sala, los dos barcos que veíamos, hasta el siglo XIX, la mayoría de los barcos, siglo XVIII-XIX, eran de este tipo. Claro, con la revolución industrial, la máquina de vapor y demás, pasamos a este tipo de barcos, de acero, que pueden llevar muchas mercancías. Estos barcos, si no hay viento, no se mueven. Si hay una tempestad, se pueden romper.
pueden naufragar. Estos eran mucho más estables. Pero además este barco lo tenemos aquí. Esta es una tipología de barco que además está muy relacionada con Canarias por los ingleses. Ustedes conocen un refresco de fresa muy conocido, el Clipper. No sé si han visto el logotipo del refresco Clipper, que es un barco. El logotipo, que es redondo, que aparece un barquito de vela. Es este barco. El barco, la tipología del barco se llama Clipper. Fue un barco inventado por los ingleses. Creo que fue en el siglo XVII, que tuvo mucho recorrido hasta que después aparecieron estos barcos y tuvieron mucha presencia aquí en Canarias, en nuestros puertos. Entonces, por eso, esa conexión siempre de Canarias con los ingleses, que fueron muy importantes, y después hablaremos mucho más de ellos, con la zona de Ciudad Jardín, el Parque Doramas, todas las construcciones que ellos hicieron, pues este refresco es un poco ese elemento de conexión marítimo que hay entre la colonia inglesa y Canarias. Los ingleses se asentaron aquí desde hace mucho tiempo, y fueron grandes financiadores de muchas de las obras que tenemos. Al final, aquí en este negocio ganábamos ambas partes. Ellos tenían capital, que era lo que nosotros necesitamos, que invirtieron, y ellos también salían ganando porque comerciaban, podían vender combustibles, se llevaban hortalizas y frutas que ellos no tenían, como por ejemplo el plátano, en algún momento la cochinilla. Entonces ahí hubo una relación muy fructífera. Si quieren, ahora vamos a otra de las salas y vamos a empezar ya a hablarles de Fernando Larre Castillo. El único colegio laico que había en ese entonces en Gran Canaria, y allí coincide en su época escolar con otro personaje insigne de nuestra isla que se llama Benito Pérez Galdós. Ellos fueron compañeros de clase, tenían casi la misma edad y estudiaron juntos en el colegio de San Agustín. Benito Pérez Galdós termina antes los estudios y se va a Madrid a estudiar Derecho, carrera que Benito no termina porque se dedica a escribir, y afortunadamente, porque con lo bien que lo hacía, ni falta de que le hacía estudiar la carrera de Derecho. Ya se pone a escribir y ya nunca termina la carrera. Cuando Fernando termina los estudios, decide irse a Madrid, y Benito Pérez Galdós le ayuda a instalarse, le ayuda a establecer contactos. Él sí termina la carrera de Derecho y empieza a introducirse en el mundo de la política. Además, en un periodo bastante convulso. Ahí es un periodo en el que, después de el intento de la Constitución de 1812, la primera constitución liberal o progresista que hubo, después Fernando VII la echó abajo, después Fernando VII se va, llegan los franceses, hay un intento de revolución, una primera república, un periodo muy convulso en el que Fernando ya está metido en política, y él vive sobre todo lo que se llama la restauración borbónica, que es cuando vuelven de nuevo los Borbones en manos de Alfonso XII, y es cuando él empieza a ostentar puestos en los ministerios y después en la embajada de España en París, en Francia. Él fue gobernador de Granada y de Valencia, fue ministro de ultramar. Además, en el ministerio de ultramar, él intentó hacer una gran labor, porque ya se habían empezado los primeros intentos revolucionarios o independentistas en algunas de las colonias, entre ellas en Cuba, por ejemplo. Y él, viendo las condiciones en las que vivían muchas de esas personas en las colonias, él, además en sus memorias lo dice, él entendía que las colonias, la gente de las colonias quisieran independizarse de España, porque por ejemplo en Cuba, en la época en que él es ministro de ultramar, existía la esclavitud, con lo cual creo que nadie que pertenece a un estado como la corona española en ese momento está feliz siendo esclavo, con lo cual empiezan como los primeros intentos de decir, oye, igual independiente nos va mejor. Pues Fernando intentó mejorar las condiciones de las personas de esas colonias, de la gente de Filipinas, de Cuba, de Puerto Rico, que eran las colonias que teníamos,
Él no llega a ver con sus propios ojos la abolición de la esclavitud en las colonias, que se produce un poco más tarde, pero bueno, pone todo lo que puede de su mano y consigue ya de embajador firmar el primer convenio internacional contra la trata de blancas y la trata de mujeres. Imagínense, estamos hablando de principios de 1900. Estamos en 2025 y seguimos teniendo problemas de esclavitud, de trata de personas, de trata de mujeres y demás. Pero él ya tuvo ese intento primigenio de derechos humanos, ¿no? De que las personas tuvieran la dignidad y las mejores condiciones posibles. En esta sala, aparte de... les quiero resaltar un par de piezas. Una es esta escribanía, regalo de Benito Pérez Galdós y de esa amistad, porque a Benito Pérez Galdós le encantaba diseñar sus muebles. En su casa de San Quintín, en Santander, todos sus despachos los diseñaba él, y a Benito Pérez Galdós le encantaba diseñar sus muebles, ¿no? Sus despachos y demás. Y esto se lo diseña Benito Pérez Galdós y se lo regala a Fernando con las iniciales de su nombre, de su apellido, León y Castillo. También de su época de ministro de ultramar y de embajador tenemos aquí del Ayuntamiento de Manila, de la capital de las Islas Filipinas, una condecoración que le dan a Fernando por todos los avances y las ayudas que hace, sobre todo a nivel fiscal, y de que eso, Filipinas, que todavía era colonia española, pudiera tener las mejores condiciones posibles. Y por último, el Toisón de Oro, que es la condecoración más importante que da la corona española, que además es una condecoración que te la dan en vida y cuando te mueres te la tienes que devolver. Por ejemplo, el rey Juan Carlos se la llevó a dar a la reina Isabel II y cuando la reina Isabel II de Inglaterra murió, lo tuvo que devolver. Es un collar muy engalanado, de no sé de qué material es, de un metal valioso, y te lo entregan por haber hecho algo importante, por haber sido una persona insigne, pero cuando fallece lo tienes que devolver otra vez a la Casa Real, que se lo da a otra persona. Vamos a pasar al embajador. Él hasta los últimos días de su muerte, él murió siendo embajador, aunque ya no hacía el trabajo de ser más bien, sino ya estaba bastante mayor, de los 80 años más o menos, largo, y este era el despacho que tenía la embajada. Recordemos que él fue embajador de España en todo el proceso, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, en el que se tocó negociar acuerdos muy importantes entre ellos. Aunque España fue neutral en esa Primera Guerra Mundial, siempre había acuerdos internacionales que negociar, que allí estaba él. También con todos los conflictos que hubieron con Marruecos. En el despacho de Fernando también, esto era algo muy de la época. Claro, antiguamente los pueblos no se compraban las tanqueras, sino se mandaban a hacer. Y él cuando manda a hacer su despacho, también utiliza su ínsula, la foto de su hijo Agustín, que él muere muy jovencito. No hay teclas por ningún lado. Claro, esto es una dinamo que es para darle electricidad. ¿Cuáles eran las teclas? Las chicas del cable. Claro, antiguamente cuando había muy pocos teléfonos, pues había una operadora que tú le decías, quiero hablar con fulanito, y te ponía con fulanito, pero no habían números de teléfono, no habían suficientes teléfonos como para tener una numeración, porque a lo mejor habían 20, 30, 50 como mucho en cada sitio, en cada ciudad. Entonces esto es uno de estos objetos que sobre todo a los más chiquitines a mí me encanta, porque para ellos es como un shock tecnológico, nacido ya con los móviles, nacido con los iPads, con todo. Cuando ven esto se les rompen los esquemas por completo. Y por último de esta sala les quiero enseñar, aparte de la mesa es un regalo de Filipinas por todo lo que Fernando hace por las colonias, y es una mesa hecha de tronco. Se ha ido trabajando y cincelando la pieza y es un solo objeto, una sola... Vale, salimos por ahí. Una sola pieza. Y es, miren el trabajo tan delicado que hay además hay animales, hay flora, hay fauna,
hay elementos vegetales, hay de todo tipo y bueno, es una delicia contemplarla. Y por último les quiero enseñar este cuadro para que vean la importancia que tuvo el Puerto de la Luz en la isla de Gran Canaria y en la ciudad de Las Palmas. Esta es una imagen de la ciudad de Las Palmas, vamos a poner 1920, 1927, los años 20 del siglo XX. Aquí vemos, la ciudad no tenía absolutamente nada, no estaba construida, ni urbanizada, ni nada, hasta aquí, que nos encontramos con Ciudad Jardín, el barrio que construyen los ingleses para ellos vivir. Allí construyen sus casas, construyen su iglesia anglicana, porque ellos no son católicos, son cristianos pero no siguen el catolicismo. Se construye en Canarias, lo construyen los ingleses, y el barrio se llama Escaleritas porque había unas escaleras que iban desde Ciudad Jardín hasta el campo de golf, por eso el barrio se llama Escaleritas. Y allí estaba el Hotel Santa Catalina, donde estuvo alojada Agatha Christie, que vino una época a pasar, pues la gente venía sobre todo buscando el sol para los dolores de hueso, para ciertas enfermedades. Y luego no hay nada, desde lo que hoy sería el Estadio Insular hasta el puerto no había nada. Imagínense que han pasado desde 1925 hasta 2025, ha pasado 100 años. Miren la ciudad de Las Palmas, lo que es hoy la sexta más importante de España en población, en economía, lo que mueve el Puerto de la Luz. No sé si ustedes cuando pasan ven todas estas plataformas petrolíferas que vienen. El boom económico que se produce con la construcción del Puerto de la Luz y con la economía que genera es la urbanización y el desarrollo de toda esta ciudad, no solo a lo largo, sino también hacia el interior, todas estas zonas que hoy en día están urbanizadas, como pueden ser Tenoya, como puede ser Tamaraceite, bueno, todo lo que son los altos de la ciudad, y que la ciudad hoy en día ocupa mucho, tanto que se ha comido determinados municipios. Tamaraceite antes era un municipio independiente, que era Tamaraceite, San Lorenzo y tal, hoy en día ya forman parte de la ciudad. Entonces, como el Puerto de la Luz produce un boom económico fuera de lo normal, y es lo que tenemos hoy en día, una ciudad pues en pleno desarrollo, a veces demasiado construida, porque hay veces que es un poco agobiante la ciudad de tan desarrollada que está, pero que eso se produce gracias al Puerto de la Luz, porque antes la ciudad era muy poquita cosa. Y ahora con esto vamos a ir saliendo por aquí para que el compañero pueda pasar. Siempre que una cosa del agua, tenía un libro de la guía. pero hacerlo todo en una pieza. Los 2 años que fue ministro de Ultramar, pero sí logró abolir los castigos físicos, que era el cepo y el grillete. ¿Sabes qué es el cepo? Lo de madera que te ponen así y no te puedes mover, ¿vale? Los grilletes las cosas gigantes. Pues logró abolir ese tipo de castigo físico, y lo que sí consiguió era para Filipinas. Filipinas no tenía esos puertos francos y las condiciones de...
Seguro. Venimos para aquí. Al coger un sitio, y que frente a la niña, tabaco, que no fue tan exitosa, pero bueno, nunca se había cultivado tabaco aquí, los primeros intentos fueron malos, porque claro, tú no puedes coger una planta y plantarla en cualquier sitio sin saber cómo se riega, si las condiciones son buenas y tal. Entonces, la industria del tabaco costó implantarse, pero tuvo cierta importancia, sobre todo hasta los años 70, creo que hasta 1970, 1980, que todavía quedaba alguna fábrica de tabaco por aquí, por la isla. Ahora mismo lo único que queda en Canarias de tabaco son los artesanos que en La Palma o en algún otro sitio hacen tabaco, pues los puros, ¿no? El tabaco puro de toda la vida y ya está. Entonces, esta exposición lo que intenta contar es eso. ¿Por qué tenemos a los hermanos Rey Castillo? Porque tanto Fernando, desde el Ministerio de Ultramar, como Juan, como ingeniero, fueron unos grandes propiciadores de que eso sucediera. Y tenemos a la familia Gurrier y a Domingo J. Navarro, que es el otro señor que está allí, porque la familia Gurrier, ahí tenemos dos de los grandes de las familias empresarias. La familia Gurrier puso en marcha la fábrica de San Pedro, en Arucas, que después se transformaría en la fábrica de Areuca, y Domingo J. Navarro pone en marcha las primeras sociedades anónimas para cultivar el tabaco.
lugar también que tiene su encanto distinto al que ustedes tienen en la Duca, porque tiene construcción y arquitectura distinta, pero bueno, haciendo unos y otros haciendo el esfuerzo también de cuidar el patrimonio, porque sé que el compañero venerando también con mucho cariño está cuidando allí el patrimonio también de aquella iglesia. Bueno, pues sigan disfrutando de esta visita y sobre todo del encuentro entre ustedes también, ¿verdad? Y que el Santo Cristo de Pepe, que aquí preside su altar mayor, pues les bendiga y les acompañe a todos, ¿verdad? Bueno, si les parece, nos